Ok, buenas tardes, buenas noches. Somos el último equipo. Está conformado con el profe Jorge, profe Raúl Jiménez, profe Raúl Rivas, Jesús Luna y un servidor, Fernando Tadeo. Nuestro proyecto se llama Food Niños. Ya quedó. Derecho. Bien, en nuestro proyecto es importante aclarar la importancia del deporte que estamos practicando. A nivel mundial es el más practicado y aquí con los datos obtenidos podemos hacer una comparativa de que la FIFA tiene más países afiliados que la misma ONU. Así de importante es el deporte que nosotros practicamos y que enseñamos transmitimos a los niños, ¿no? Siguiente. Eso a nivel mundial. En el caso de México, las 32 entidades que componen nuestro país promueven en diferentes niveles la práctica del deporte del fútbol. Y hablando solamente del estado de Baja California, que comprende un total de 3.769.020 habitantes según el censo del 2020, el 25% de esa cantidad se encuentra en el rango de edad que nosotros manejamos como iniciación. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros nos preparemos de manera óptima, porque esa población está en nuestras manos prácticamente, ¿no? Y de nosotros depende, como lo dijo el equipo anterior, que esos niños, esas niñas sigan este rumbo, ¿no? Sigan este camino y no entren y salgan, ¿no? Y se conviertan solamente en una estadística. Como lo vamos a ver más adelante, el fútbol va más allá de la práctica del deporte. Bueno, ¿de qué trata nuestro proyecto? ¿De qué se va a tratar los niños? La realidad es que lo que queremos desarrollar en este proyecto es que nuestros pequeños futbolistas desarrollen las habilidades motrices básicas, específicas, y empiecen a comprender el juego. Hay que entender que ya hay que tratarlos como son niños, obviamente, pero hacerlos sentir como futbolistas, ¿no? Desde ahí que empiecen a tocar el balón, que se empiecen a preparar. ¿Qué queremos lograr y demostrar con este proyecto? Demostrar que tenemos un plan organizado y fundamentado que nos va a ayudar a desarrollar nuestros planes de trabajo y también tener la capacidad de adaptación viendo cómo está nuestro grupo, ¿no? ¿Dónde se va a realizar? ¿Con quién se va a realizar? ¿Y cuándo se va a realizar? Se realizó esta semana en el Estadio Caliente con niños de edades de 5 a 7 años. Bueno, nuestro proyecto está basado en 4 fases. La primera, que es el diseño del programa de sesiones de entrenamiento, ¿no? Esta fase está basada de acuerdo a las características de los futbolistas y en base a ellos se diseñan las tareas a ejecutar. En la fase 2 es la aplicación del entrenamiento, ¿no? Que, bueno, en esta fase se llevan a cabo la sesión de entrenamientos previamente diseñadas, adecuadas a las características del futbolista. En la fase 3 es la elaboración del informe de la sesión de cada entrenamiento. En esta fase se hace una relatoría de los hechos que acontecen durante el mismo entrenamiento y para su evaluación final. Y la cuarta fase es la defensa oral, ¿no? Food Niños, que pues es el nombre de nuestro proyecto, es un proyecto que trata sobre la incorporación del menor a la práctica del fútbol. Es como una manera de desarrollarlo tanto física como emocionalmente. Tan chicos pues apenas están aprendiendo y van desarrollando sus habilidades. También atiende a la necesidad del propio gusto del niño por el fútbol, así como el propósito de impactar socialmente en la comunidad para formar de manera integral a mejores personas. También se busca pues mejorar así a las personas, a ayudarlos a ser mejores seres humanos y no solo pues que practiquen fútbol, pero pues este es un medio que también les ayuda ahí. Bien, ya entramos a la parte de lo que es el trabajo que se va a realizar en cancha. Y en el manual nos habla de que la primerita fase es de escritorio prácticamente, ¿no? Y para hacer esta actividad necesitamos obviamente conocer la población a quien va dedicada. En este caso pues se llama el diseño del programa de sesiones de entrenamiento. Y aquí en esta parte, perdón, aquí en esta parte vemos cómo se organizó el trabajo semanal en base a la población que se iba a atender, en base a el lugar donde se trabajó, donde se realizó
y con los materiales que se iban a requerir para la elaboración de las diferentes tareas. Ahora más adelante vamos a ver cada una de las fases que lo componen. Si me quiero ir un poquito atrás, la de ahora. Ahí es justamente donde aterriza lo que les comentaba hace rato, ¿no? Es muy descuidada esta parte todavía de la población infantil que se dedica a una actividad deportiva. Tan es así que cuando se realizó la investigación no se encontraron datos concretos, duros, como los maneja el gobierno del estado, sobre las unidades, ligas, equipos o jugadores que están registrados practicando el deporte. Y eso es muy, muy delicado, porque ni siquiera el mismo gobierno sabe qué están haciendo sus jóvenes. De lo único que tiene noción es de quienes están inscritos en una escuela y punto. ¿Sí? Entonces, esa parte, esa responsabilidad recae sobre los clubes. De ahí que nosotros como equiperos, como entrenadores, tengamos esa, como lo vemos en la clase de la maestra, ¿no? Esa responsabilidad para poder llevar bien organizado nuestro club. Ahora sí, comenzamos con las diferentes etapas del entrenamiento con la activación. Sí. No. Pues las características de nuestro equipo son, como ya fue comentado, niños entre 5 y 7 años, etapa de iniciación, que apenas están empezando a jugar fútbol. La fase de activación, pues es una fase que busca trabajar las habilidades motrices básicas, como en este caso fue los apoyos, desplazamientos y los saltos también. Bueno, esta parte del entrenamiento, que es lo principal, ¿no? La activación, es fundamental y específicamente trata de, o sea, va relacionada a que el futbolista, en este caso los niños, entren en ritmo para la hora del entrenamiento, ¿no? Que pues, como sabemos son sesiones fuertes. Listo, para complementar un poco lo que dice mi compañero en la activación, nos vamos muy enfocados mucho en el apoyo. ¿Por qué? Porque el apoyo, porque es la forma de cómo el niño empieza a caminar. Recordemos que son niños de 5 a 7 años, no saben caminar correctamente todavía porque están en proceso, ¿no? Entonces, cabe mencionar que en activación le damos mucho énfasis en eso. ¿Cómo lo vamos manejando? Obviamente con frecuencias, con diferentes tipos de habilidades motrices básicas. Lo combinamos entre apoyos, giros, desplazamientos, saltos. Vamos a la parte principal. La parte principal de la sesión de hoy, el ejemplo que pusimos, nos fuimos mucho al pase, la conducción, el regate. ¿Por qué? Y con los bordes internos, ¿no? Externos e internos. ¿Por qué? Porque creemos que es la base, los fundamentos técnicos que el niño debe adquirir a esa edad. Podemos adquirirlo con otras, podemos meterle otro tipo de ejercicios, pero creemos que eso es como la base para que el niño empiece a crear, y utilizamos el método analítico en circuitos. Bueno, aquí en esta parte del trabajo, que es la parte principal, debido a la cantidad de jugadores y la etapa en la que están, es muy difícil que un solo entrenador se haga cargo de todo el trabajo. Y lo que hicimos en este circuito fue darnos tareas para que cada uno de nosotros estuviera al pendiente de cada uno de los contenidos. Si se fijan, manejamos 4 contenidos. Entonces, como con un solo entrenador es muy difícil que tenga el control para poder estar observando, analizando y procesando todo eso con niños de 5 años. Básicamente cada uno de esos niños necesita un entrenador. ¿Sí? Entonces la tarea de nosotros fue dividirnos el trabajo de manera de que nos fuera más simple el control, primero, de que ellos cumplieran con el circuito, y segundo, la atención sobre el niño, ¿no? Con un solo entrenador, imagínense estar en un cuadrado de 25 por 25, es muy complicado, ¿no? Entonces cada uno de nosotros cumplió una tarea muy importante en cada uno de esos contenidos. Después pasamos ahí a la vuelta a la calma. Bueno, en la parte de la vuelta a la calma es bajar esas pulsaciones, ese ritmo que trae el niño.
también se maneja el vuelta a la calma y reflexión, ¿no? Reflexión es un pequeño tiempo de que el niño, nosotros cerrar la sesión y hablar con el niño, ¿no? Ver cómo se encuentra, cómo se sintió dentro del entrenamiento, para ver ahora sí que cómo está reaccionando a ese estímulo que le estamos dando y que el aprendizaje sea significativo para ellos, ¿no? En este caso, pues se les hizo algunas preguntas de qué es lo que habíamos realizado en la sesión. Ellos pues contestaron acertadamente, ¿no? El tema de la conducción, el del pase, el de los desplazamientos. Entonces eso nos da a nosotros pie a ver que están entendiendo esa parte, que se está viendo ese aprendizaje significativo y ver si está fallando algo y que podemos mejorarlo. Algo bien importante que me gustaría mencionarlo, yo el día de hoy identifiqué que los niños ya traían como a lo mejor una pequeña fatiga, como también muy poca atención hacia las indicaciones, puesto que los niños estuvieron jugando previo allá en la portería, ¿no? Estuvieron pateando. Entonces, cuando llegaron con nosotros ya llegaron así como que ya un poco cansados, ¿no? Entonces, algo que sí me gustaría hacer hincapié, y al menos es importante saber, ¿no? Que los niños muchas veces cuando llegan ya al entrenamiento de nosotros, en nuestros clubes, pues los niños ya vienen de una escuela, ¿no? A lo mejor hasta de un horario extendido, a lo mejor acaban de comer, toda esa parte, ¿no? Nosotros tenemos que tenerla bien prevista y además tenemos que tener la capacidad de ajustar dentro del entrenamiento. En este caso nosotros pues ajustamos en el tema del mando directo, ¿no? Con ellos para que puedan captar esas órdenes y poder ejecutarlas. Bien, dentro de los resultados obtenidos, y lo platicamos como equipo, ¿no? Difícilmente va a ser los resultados sobre lo que hicieron, lo que ejecutaron los niños, ¿no? Al final nosotros no sabemos cómo vienen o qué han hecho anteriormente en sus entrenamientos. Nosotros conocemos lo que vimos en ese momento, ¿no? Más que los resultados de los avances de esos niños, son los resultados hacia nosotros, hacia la práctica. Al final los evaluados somos nosotros, no los niños, ¿no? ¿Cuáles fueron esos resultados que aprendimos a ajustar? En estas dos sesiones que tuvimos, la sesión anterior, niños 9, 10, 11 años captaban mejor, digerían mejor las instrucciones, técnicamente pues eran un poquito más dotados, más trabajados. Los niños que nos tocaron el día de hoy no los teníamos previstos. Nosotros teníamos previstos el grupo de rango de edad de la semana pasada. Fue una sorpresa para nosotros tener a estos niños más pequeños, entonces se convirtió en un reto inesperado totalmente, ¿no? No es lo mismo que digas, voy a abrir una academia y voy a trabajar con niños, mentalmente ya estás preparado, pero llegar y tener nada más ahí de repente a este grupo, sí te mueve todo lo que tú tenías organizado, todo lo que tú tenías planeado, ¿no? Lo tienes que ajustar. Y una de las cosas que aprendimos en esta sesión fue esta parte última, ¿no? Que la consigna a trabajar es difícil corregirla sobre la marcha, y más con los niños, ¿no? Cuando los íbamos acompañando, pues obviamente detectas cómo van haciendo los ejercicios. Y algo que nos hicieron hincapié aquí los profesores es, durante el trayecto del partido, no le hables, no lo distraigas, déjalo que lo haga, ¿no? Y entonces en ese momento, cuando iban haciendo los ejercicios, el pase, ahí te va con la punta, ¿no? Con la puntera el pase, ¿no? No le voy a decir, pégale parte interna, no, ya lo hizo, sigue el trayecto, vamos, y continúa, ¿no? Nada más era observar. Lo ideal es que ya lo observaste, lo vas a tener 10 sesiones, pues vas a poder medir si la corrección que hiciste fue efectiva, ¿no? En ese momento no lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es evaluarnos nosotros y darnos cuenta de esto, ¿no? De que no podemos interrumpir el ejercicio por una corrección en ese momento, ¿no? Hay momentos para todo. Okay. ¿Qué conclusiones sacamos? Antes de que me pite Nacho, que lo importante es la planificación. En la planificación optimizas los recursos y llevas exactamente lo que vas a necesitar, ¿no? En base a la gente que vas a tener trabajando. Que aun cuando son de la misma edad, trabajan a ritmos distintos. Si tienes 10 niños de 5
años de edad no te van a dar lo mismo. Cada uno tiene su propio ritmo, sus propias capacidades, y que aprendimos a ser transversales en cuanto a la relación psicomotriz, que es justamente esa, ¿no? La edad no te dice qué habilidades domina ya. Y por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención. Oh, ¿nos quedó un minuto? Nada, no sé. Mencionaste que había muchos, que ahorita para la ejercicio, yo sé que no tenía contemplado de las edades, ustedes se pusieron los 4. Los 5. Los 5 a llevar la sesión. ¿Y cómo se enteraron a los jugadores, a los niños? Sí, te comento, bueno, en lo personal te comento comparado porque el ejercicio anterior, en la práctica anterior, lo hicimos de la misma manera. Nos enfocamos en diferentes zonas para llevar el control, pero sí fue muy distinto el llevar el control con niños de 9 años a niños de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, yo sí llegué a chocar, creo que fue con mi tocayo, en ir acompañando al niño, a uno de los niños, ¿no? Porque también su control del balón, pues es de 5 años, no es un control total sobre el balón. Entonces, de repente le pegaban despacito, de repente llevaban la patada y ahí va el balón por un lado, ¿no? ¿Qué conlleva esto? De que los que vienen atrás se empiezan como en el tráfico, ¿no? Se empiezan a juntar, y entonces hay que desahogar ese ejercicio, ¿no? Pero en una sesión real de entrenamiento, te encuentras con las mismas dificultades y el mismo reto, ¿cómo lo llevarías? No, en una situación real hay tiempos para salir. Y no tienes obviamente a todos tus compañeros, ¿cómo le harías? ¿Cómo resuelves? Lo que yo haría, ¿cómo resolvería? Es mediante una cuestión conductual, ¿sí? Que es algo que tienen bien identificado los niños, el silbatazo. Mediante un silbatazo ordenar la salida para que no salgan, que salgan bajo una medida de tiempo y evitar que se empiecen a conglomerar todos. Porque lo que empezaron a hacer fue que daban el pase, y ya veían que el niño iba adelante y salía el otro, ¿no? Y el hecho de decirle al niño o tratar de controlarlo, ya lo vas limitando. Entonces, mejor que el niño de forma autónoma decida que en el silbatazo sales. Das tiempo, porque tú vas observando dónde se van atorando y dónde puedes desahogar, así como el de tránsito, ¿no? Entonces, otra vez. En esta edad es bien importante los estímulos y más los auditivos, les van a ayudar muchísimo para este control, ¿no? En esta situación. Respondiendo, creo que se un poco de compañero en la primera pregunta, de lo de que cómo vimos a los niños, cómo reaccionaron ante las distintas autoridades, ¿no? Como entrenadores ahí dentro. Creo que es de manera positiva, puesto que cuando hay uno, pues muchos niños a lo mejor no alcanzan a recibir alguna corrección o alguna indicación o no sé, la atención más que nada, ¿sí? A veces los niños por estas edades necesitan mayor atención y mayor energía, ¿no? Bueno, digo energía en el tema de que para una sola persona pues va a ser difícil 25 niños o 15 niños, y ya con la energía de todos pues sí puedes. Pero como es el tema de la atención, una recomendación, ¿cómo lo pueden ustedes controlar con la cantidad de estímulos adecuados? Muchos estímulos y ven que no hay buena atención, ok, menos estímulos, ¿no? Mucha atención, a ver cuántos estímulos hay, a lo mejor que pudieron dar a la cantidad adecuada, ¿no? Una recomendación. Nada más. La plataforma maneja que en estas etapas de iniciación utilicen contenidos de habilidades motrices básicas, no más de 2 contenidos. ¿Por qué ustedes manejan más de 2 contenidos en sus sesiones de entrenamiento? ¿A qué se debe?
Sí, en el diseño que lo hicimos, decidimos que por el tipo de ejercicio que teníamos como práctica nosotros, era viable realizarlo, ¿no? No es el equipo con el que entrenamos formalmente y en donde podemos llevar un registro, ¿no? No necesitábamos comprobar esa situación, sino lo que nosotros necesitábamos comprobar era que se podía hacer el circuito con los elementos o el recurso humano que teníamos, y que los niños, pues obviamente esto fue ni siquiera fue un entrenamiento para ellos, ¿sí? Pero esto nos servía mucho a nosotros, más a nosotros que no manejamos esas edades. ¿Cómo trabaja el niño en un regate? ¿Cómo lo hace? Yo no sabía cómo lo hacía, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo iba a ser el zig-zag el niño? Yo no lo había visto. Entonces para mí era muy enriquecedor, bueno, fue muy enriquecedor ver cómo trabajan esos ejercicios los niños. Anteriormente en un curso en el que nos daba la Federación para lo Amateur, nos decía el entrenador: niños, niñas, hombres, mujeres, todos igual. Y yo entreno mujeres, niñas. Y yo decía, ¿en serio? Entonces esta fue la ocasión para poder involucrar, porque nosotros trabajamos femenil exclusivamente, y ver cómo lo hacían. Entonces para nosotros sí fue como el aventurarnos y decir, va, nosotros tenemos muy claro eso, de que en el entrenamiento no puedes estar manejando todos los contenidos, ¿no? Concéntrate en uno, ¿no? Para eso son las sesiones, para eso es la programación, pero sí quisimos hacerlo de esa manera para ver cómo era el trabajo con los niños. En parte principal de la sesión, ¿cuántas tareas trabajan y qué método utilizan en cada una de esas tareas? Bueno, ahí son 4 las tareas en el principal, dice, ¿no? En la sesión, la parte principal. Sí, son básicamente los contenidos, son 4. Es el base de la conducción, de que lo hicieran de la manera correcta en cuanto a las tareas, ¿no? La parte externa, parte interna en el pase, apoyo con el pie opuesto al momento del giro, del cambio de dirección, perdón. Y el método que utilizamos, lo platicamos al final, es mediante el mando directo. Bueno, estilo, perdón, mediante el mando directo. Okay. Y nada más tener claro: contenido, tarea, método, estilo Y y estrategia didáctica. Okay. Listo, jóvenes.